Ahora vamos a hablar de los embutidos cocidos. A diferencia de los otros embutidos, estamos en presencia de una emulsión cárnica de aceite o grasa en agua, donde la fase dispersante es el agua y donde nuevamente caemos en las proteínas miofibrilares para que ayuden a formar esta emulsión y le den estabilidad. Si ustedes observan, van a tener una pequeña gota de grasa, que eso es una de las características de la estabilidad de la emulsión, que la gota de grasa sea pequeña, haber hecho primero una extracción de las proteínas con el agregado de sal, entonces las proteínas solubles van a rodear esa gota de grasa y va a haber también proteína muscular. El hecho de que la proteína rodee la gota de grasa es lo que va a permitir la estabilidad de la Por tanto, para mantener esa emulsión estable y evitar, ¿qué significa estable? Que cuando le demos cocción o cuando sea en el proceso de elaboración no se nos separen las fases, o sea, se mantenga todo en una sola fase. Cuando hacemos el mezclado, la temperatura nunca debería subir de más de los 20 grados. El tamaño de las gotas de grasa tiene que ser lo más pequeñas posible. Las características de la carne debe ser una carne, como vimos al principio cuando vimos carnes, de tener un pH entre 5,4 y 5,8 y evitar la viscosidad en el momento del mezclado, porque esa viscosidad, ya se los he repetido muchas veces, va a hacer que se eleve la temperatura de la mezcla. Este esquema de elaboración es de una salchicha, pero es válido para todas las emulsiones cárnicas. Si ustedes observan, primero hacemos el picado de la carne. Acá nuevamente la carne magra tiene que entrar en contacto con la sal. Necesitamos una buena extracción de las proteínas miofibrilares para poder formar esa emulsión. Cuando hacemos el picado y el amasado, vamos a colocar la carne magra con la sal. Posteriormente vamos a ir agregando restos de los ingredientes que necesitamos, como los nitratos, los aditivos. Por último, vamos a agregar la grasa y las féculas o sustancias amiláceas. Después vamos a proceder a un embutido, una cocción. Esa cocción tiene que ser hasta los 72 grados en el interior del producto. Esos 72 grados están relacionados para evitar el desarrollo de Escherichia coli. Después hay un ahumado en el caso de aquellos que lleven ahumado. No todos los productos cocidos llevan ahumado. Acá lo hemos puesto en el caso que lo llevara. Y luego un almacenamiento en refrigeración a 8 grados. Y por último sería el envasado y el almacenamiento final, que también es en refrigeración. Esto es en el caso de las salchichas que llevan un envasado posterior y mantenerlas refrigeradas. En el caso de los otros chacinados cocidos, muchas veces, como la mortadela o un salchichón, va a ir envasado en su tripa, posteriormente a cocción. Luego de ahí se va a pasar a refrigeración para su conservación. Cuando vimos la cúter en la elaboración de los productos, de los otros chacinados, que lo puse en los chacinados frescos, el grado de picado dependía del producto que queríamos tener. En este caso, si ustedes pueden observar en la imagen,
Es una masa donde no se diferencian las partes de grasa de las partes de carne. Directamente el grado de picado es muy fino y queda de esta forma el producto. Esto que pueden ver en la imagen son cámaras de cocción. Hay otras que son por vapor de agua. Hay distintos tipos de cámara. Esta es una imagen para que vean cómo se puede hacer la cocción de los chacinados cocidos. El proceso de ahumado es someter a los alimentos a la acción de los humos que se deben formar. Características a tener en cuenta: no todas las maderas son óptimas para el proceso de ahumado. La combustión justamente es incompleta, de manera tal que haya formación de humos. Se deben controlar las temperaturas y evitar algunas maderas que estén pintadas o que sean maderas que tengamos en desuso. No es cualquier madera la que se utiliza para el ahumado. Hay distintos equipamientos para hacer el ahumado. Estos son algunos donde tienen hay una generación de humo y que pasa por esta cámara donde van a estar los productos. Hay otras más caseras, pero en la industria se ocupa generalmente este tipo de ahumadores. Cuando hablamos de conservas, es probable que hayan visto algunas en bromatología de alimentos de origen vegetal, o que imaginen una conserva de origen vegetal muy común en nuestra zona. Acá estamos hablando de carnes o de conservas que tienen carnes, donde las características del producto hacen que estén muy propensas al Clostridium botulinum, porque da todas las características: unas condiciones de anaerobiosis, un pH superior a 4,5. Como conserva como tal, es el alimento que está envasado herméticamente, que tiene un tratamiento térmico, que después me va a permitir conservarlo por un gran periodo de tiempo. La diferencia más importante entre las conservas de origen animal es que tienen una prueba del local estufa. Esto está legislada, que primero van a estar por un tiempo como de 15 días mínimos a temperatura de 30 grados. En realidad es para evaluar el desarrollo de bacterias mesófilas, y posteriormente se toma una muestra representativa que van a temperaturas de 37 grados y de 55 grados. Los 55 grados de esa prueba de la estufa está dada por los microorganismos o bacterias termófilas. Como es una conserva, acá tenemos que ver en el tratamiento térmico que además muchas de ellas tienen gran cantidad de partículas sólidas o son sólidas. Entonces, como es la transmisión del calor, si es por convección o si es por conducción, sí o sí van a ser autoclavadas.
Esto lo aclaro por la sencilla razón que muchas veces quieren elaborar escabeches y los quieren cerrar herméticamente como si fuera una conserva y llevarlo a una simple ebullición. El tema del escabeche es que por más ácido que agreguemos, es muy difícil llegar a un pH inferior a 4,3. Y si además lo sometemos a ebullición, nunca vamos a superar los 125 grados. Entonces, no debe elaborarse como una conserva en forma casera. En caso de hacerlo, debe ser autoclavando, porque tenemos pH superiores a 4,5, y el autoclave implica lograr temperaturas superiores a los 125 grados. Tengan en cuenta esto porque es temperaturas que sí o sí se necesitan para los productos cárneos. Se necesita autoclavar de manera tal de lograr temperaturas superiores a los 125 grados. Tanto las conservas como las semiconservas están legisladas en el decreto 4238. Cuando hablamos de semiconserva, hablamos de algún alimento que hemos hecho algún tratamiento térmico o, en el caso de la carne cocida congelada, de manera tal que nos permita prolongar un poco el tiempo de conservación, pero no son iguales a las conservas. Y si observamos, acá en los productos conservados son alimentos que han tenido otro tipo de tratamiento diferente del de las conservas, como puede ser una deshidratación, una radiación, el efecto del frío, de manera tal que podamos prolongar su vida útil, pero no son conservas. La mayoría son generalmente deshidratados oleofilizados.